Bienvenidas, bienvenidos todos a nuestro último episodio del podcast en femenino y plural. Supongo que a estas alturas todos sabéis que esto es un proyecto audiovisual propio de Evercom, agencia creativa de comunicación y marketing, y nos encanta traer a estos micrófonos a voces inspiradoras del mundo de la comunicación, del marketing y de la creatividad. En esta ocasión vamos a hablar de periodismo. Para los que todavía no me conozcáis, soy Irene de la Casa y tengo la suerte de liderar este espacio en el que conocemos pues, esas voces femeninas que están impulsando el sector, que nos están llevando pues, a los próximos pasos de este universo maravilloso que es el de la comunicación. Y bueno, vamos a conocer en esta ocasión a una persona muy interesante y además me hace especial ilusión que esté hoy aquí con nosotros, pero antes, como sabéis, siempre nos gusta echar la mirada al pasado y hacer pues, una especie de memorándum pues, a esas grandes mujeres de la historia que nos han traído hasta aquí y que no nos queremos olvidar de ellas. Y si hablamos de periodismo, si hablamos de comunicación, claramente nos tenemos que fijar en Carmen de Burgos. Es una mujer maravillosa del siglo XVIII que vamos a conocer un poquito más. Carmen de Burgos, conocida como Colombín, fue una destacada periodista, escritora y activista española del siglo XX. Nacida en 1867, se convirtió en la primera mujer corresponsal de guerra en 1898, cubriendo la guerra de Marruecos para diversos periódicos. Su carrera marcó hitos significativos. Fundó y dirigió revistas literarias y feministas, abordando temas controvertidos como la sexualidad femenina y la igualdad de género. Como escritora, produjo novelas, ensayos y artículos periodísticos, abogando por la emancipación de la mujer y la educación. Asimismo, de Burgos defendió ardientemente los derechos de las mujeres y fue clave en la introducción del feminismo en España, promoviendo la educación y la participación de la mujer en la esfera pública. Su obra más reconocida, Peregrinaciones, recoge sus experiencias de viaje y su visión progresista sobre la sociedad de su época. Además, colaboró con instituciones benéficas y fundó la Asociación Nacional de Mujeres Españolas en 1918. Carmen de Burgos fue una precursora en la lucha por la igualdad de género y los derechos de la mujer en España, dejando un legado incalculable como periodista comprometida y defensora de los derechos humanos. Su influencia perdura en la historia del periodismo y del feminismo en España. Y al igual que Carmen, nuestra próxima invitada de hoy, pues tiene una larga trayectoria profesional ligada al mundo de la comunicación y del periodismo. Os voy a dar algunos datos porque la verdad es que me hace muchísima ilusión que ella esté aquí hoy con nosotros y además me encanta, ¿no?, ver la trayectoria que ha tenido. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid con un máster en ayuda internacional y desarrollo y además es diplomada en dirección y guión de documentales por el Instituto de Cine de Madrid. Ha trabajado en muchísimos programas vinculados a la actualidad, como es Madrid Directo, también Españoles en el Mundo y, por supuesto, también pues, ha formado equipo, ¿no?, en Antena 3 cuando se hizo ese maravilloso programa de El Método Gonzo. Ha dirigido y guionizado En Tierra de los Nadie, una serie sobre proyectos sociales y humanitarios que se emitió en Movistar Televisión. Además, es novelista, ha publicado varios libros. En 2017 publicó Las que se atrevieron, una recopilación de 6 relatos en el que se hablaba de mujeres blancas que se casaron con hombres de Guinea Ecuatorial cuando estaban pues finalizando la colonización española. Y más tarde, en 2019, lanzó su segunda novela, Hija del Camino. Sabemos que está ahí ya preparando su próximo proyecto, pero esto nos lo va a contar mucho mejor ella. Tiene un canal de YouTube titulado Nadie nos ha dado vela en este entierro y además hoy en día es reportera del programa Aquí la Tierra, que además pues acerca al público la influencia de la climatología y la meteorología a nivel divulgativo y escribe y colabora con muchísimos medios de comunicación, El País, Pícara o Contexto y Acción. Lucía Asue en Momio, estoy encantadísima de que estés aquí, bienvenida. Y además, en este último capítulo vamos a cerrar casi volviendo al principio, y es que Lucía y yo estudiamos juntas en la Universidad Complutense de Madrid, así que ha sido un gustazo volverla a ver. El placerazo es mío, de verdad, me hace muchísima ilusión estar aquí. Pues nada, vamos a empezar por los comienzos, por el principio. Allá por el siglo. Allá hace un tiempo, que no se nos note y estamos estupendas, pero sí, ya hace unos cuantos años que salimos de la facultad. Sí. Y cuéntanos, pues esos inicios, cómo fueron pues esos primeros años de tu trayectoria profesional,
¿Qué te encontraste un poco de ese choque de la expectativa versus realidad? Y bueno, algún momento así que te haya marcado mucho, ¿no? De esos principios en tu trayectoria profesional. El primer choque entre las expectativas versus realidad llegó, no sé si a ti te pasó también, en la carrera, ¿no? Porque, claro, de entrada tú piensas que va a ser... Porque además el periodismo no es una profesión, aunque lo revistan como tal, ¿no? Por el hecho de tener una licenciatura en nuestra época, ahora un grado detrás, pero es un oficio. Es un oficio que se aprende haciendo y equivocándose. Entonces llegamos a la facultad y teníamos muchas asignaturas que se llamaban diferente, pero que eran muy parecidas en realidad, ¿no? Teoría de la información, teoría de la comunicación informativa, teoría de la información comunicativa. Entonces, es verdad que además para estudiar periodismo en la pública, en la Complu, por aquel entonces, y yo diría que también ahora, pedían una notaza. Y llegábamos gente que éramos bastante empollonas, en general, ¿no? Pero yo creo que hay muchas personas que se fueron desinflando por el camino precisamente porque no veíamos la luz al final del túnel. Entonces, para mí ahí fue el primer choque. Otro, que maquetábamos con tipómetro, ¿no? Que está, o sea, en teoría, tecnología de la información creo que era. Sí. Bueno, a ver, si un día hay un súper apagón y no funcionan los ordenadores, etcétera, Este era el argumento que nos daban, ¿te acuerdas? Era el argumento, pues sí, maquetaremos con tipómetro, que yo ni me acuerdo, ¿no? Pero entonces ahí era el primer choque y yo recuerdo que me fui desinflando, además que tú y yo estábamos en una época en la que, por supuesto, ya estaba internet, pero no era como ahora, ¿no? No había esta posibilidad de poder exponer tu trabajo, poder hacer un podcast y cosas así, y poder hacer periodismo desde el principio más allá de las vías convencionales, ¿no? Como puede ser la prensa, la televisión o la radio. Entonces yo me fui desinflando, te lo reconozco un poquito. Es cierto que luego ya el último año empecé a hacer las prácticas en Onda Fuenlabrada. Qué mal lo hacía, la verdad, por esto, ¿no? Todos hemos tenido un Onda Fuenlabrada, yo en mi caso fue Radio Enlace, o sea, creo que por ahí hemos pasado todos, sí. Y fue nuestro primer contacto real con un periodismo más auténtico, aunque fuera un poco rocambolesco, pero... Para mí bien potente porque los medios locales y los medios pequeñitos te permiten hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces yo de repente estaba ahí manejando la mesa de sonido, que quién me lo iba a decir a mí, es verdad. Y locutando y entrevistando, y es cierto que yo llegué con mucho miedo, que es algo que no veo en las nuevas generaciones, eso me encanta, porque están mucho más acostumbradas a hablar delante de una cámara, cosa que a mí me daba pánico, ¿no? Yo pasé de ahí a Madrid Directo, que era el programa en el que yo decía durante la facultad, me encantaría trabajar allí, era un súper referente y hacía unos directos muy malos. O sea, yo, de verdad, muy malo. O sea, aparte tengo una madre castellana de estas sincerísimas, incluso te diría sincericida. Acababa el directo, mamá, ¿qué tal? Fatal. Pero es que era verdad, ¿no? O sea, yo me ponía súper nerviosa. Durante los 5 años que había estado en la carrera no había hecho nunca un directo, nunca había experimentado algo así, ponerte delante de una cámara en un programa que tenía muchísima audiencia, entonces yo pasaba mucho miedo. Y bueno, pues haciendo, porque al final esto es un oficio y esto es importante para quien nos está viendo y está estudiando periodismo. Estos términos, ¿no? De periodista de raza y tal, pues a lo mejor hay 1, 2, 3 personas, ¿no? Yo misma de pequeña recuerdo que jugaba a ser reportera, pero luego empiezan las vergüenzas de la pubertad, etcétera, y ese desparpajo pues como que se va cubriendo de un montón de capas de vergüenza y de otras trillones de cosas, ¿no? Pero a mí me costó mucho atreverme a hablar delante de una cámara sin que me diera vergüenza o sobre todo sin pensar en que esto lo estaba viendo un montón de gente y que qué miedo, ¿no? Entonces hice y pues ya son casi 20 años delante de una cámara y ahora tengo menos miedito, pero no significa que no me equivoque y sobre todo es importante para quien esté empezando que no temáis a equivocaros, que es que esto se aprende haciendo y que no pasa nada y que aunque lleves un montón de tiempo hay días en los que estás más torpe, en los que el tema es más difícil, en los que por lo que sea se da peor, ¿no? La persona a la que estás entrevistando es más ardua, más dura, le puedes sacar menos información y no pasa nada, ¿no? Y sobre todo que se queden con que la mejor entrevista no es aquella que consta de las mejores preguntas, sino aquella en la que se crea un clima tal que no hace falta casi ni preguntar. Entonces, bueno, pues esos fueron mis inicios. Me encanta ser periodista, me encanta, me parece... O sea, yo hago la fotosíntesis, estoy siempre fuera de la redacción, me da el sol, los días en los que la gente está, ¿no? Pues esto, con focos y demás dentro de una oficina, pues yo estoy... haciendo las calles, haciendo los huertos ahora, porque en Aquí la Tierra estamos en entorno rural y grabando pues, en explotaciones ganaderas o agrícolas. Y eso es una pasada, siento que cada día aprendo, además siento que esta profesión
dependiendo de cada cual, pero a mí me ha bajado mucho los humos, ¿no? Porque te das cuenta cada día de lo poquito que sabes, te das cuenta cada día además de que hay un montón de gente que sabe muchísimo, de áreas en las que jamás habías pensado y que luego dices, madre mía, ¿no? Y que a veces viviendo, yo soy de Alcorcón, nací en Madrid, pero que muchas veces hay miramos con desdén al entorno rural, ¿no? Y pues todo lo que nos puede enseñar en el entorno rural y en cada entorno, por otro lado, pero especialmente después de la pandemia yo creo que del mismo modo que pasó con el sector de la salud y demás, deberíamos darnos cuenta de que quienes los alimentaron en un momento en el que no podíamos salir de casa era la gente a la que yo entrevisto cada día en Aquí la Tierra, ¿no? Y entonces, bueno, pues es, insisto, ¿no? Una oportunidad de darte cuenta de lo poquito que sabes y además eso te hace joven, no hablo de arrugas, no hablo de años, hablo de joven mentalmente, ¿no? Claro. Sentir que me queda un montón por aprender. Y te mantiene activo, ¿no? Activa y curiosa. Que es importante. Ahí tú has hablado mucho de la tele, porque es verdad que has estado muy vinculada a la tele y ha sido quizá el medio pues, que más dominas, pero también haces muchísimas otras cosas, o sea, realmente tienes ese canal de YouTube, has escrito libros, ahora, bueno, pues hablaremos también del tercero en un ratito, pero cruzamos los dedos, sí. Pero seguro que sí. Y también colaboras con medios impresos, ¿no? Y además con medios pues quizá más tradicionales como puede ser El País, pero también con otros que son pues más nuevos, ¿no? Quizá tienen pues ese tono un poquito más desenfadado o más gamberro, más canalla, ¿no? Que antes no se veía tanto en el mundo del periodismo. Antes has comentado, ¿no? Que durante la carrera bueno, pues teníamos un sistema clásico, ¿no? Una mentalidad clásica del periodismo de pues, la radio, la televisión, la prensa y poco contacto teníamos con esto, ¿no? Y ahora hay muchísimos más formatos, trabajas en muchos de ellos. ¿Qué formato te inspira más? Claramente con la tele tienes un vínculo muy especial, ¿no? Pero ¿qué has descubierto de la Lucía periodista escribiendo novela o también pues, colaborando con medios impresos o en YouTube, ¿no? Exponiéndote en otro formato completamente diferente, que es la riqueza que tiene yo creo que ahora el periodismo. Totalmente, fíjate que yo me considero súper analógica, además siempre lo digo, pero sí que es verdad que el hecho de que exista Internet y medios no generalistas, no solo que no sean medios impresos, sino que son no generalistas y eso te permite contar desde otros puntos de vista, que es súper importante, porque a mí me gusta mucho la tele, no por la tele en sí, sino porque el lenguaje audiovisual me parece una riqueza infinita, es profundamente evocador, puedes hacer que la gente se imagine cómo huelen ciertas cosas, eso también te lo puede permitir la radio o la prensa, pero en la tele yo creo que es mucho más fácil, ¿no? El lenguaje audiovisual te permite que no tengas que describir porque ya lo estás viendo, entonces eso también lo hace como muy interesante, pero estamos hablando de forma, pero no de fondo. Ahora mismo Internet es lo que te digo, pues Pícara es una pasada, es un medio feminista que es súper referente y que me ha permitido hablar de cosas de las que lamentablemente no se puede hablar en los medios generalistas porque nunca les abren hueco. No hay espacio. No. Y también entrevistar a personas que jamás tienen espacio en los medios generalistas salvo de 4 o 5 formas, ¿no? Entonces, para mí eso es súper importante porque al final yo estoy bastante metida en movimiento antirracista, pero soy periodista y durante demasiado tiempo eran dos caminos que estaban caminando de forma muy separada. Los medios no generalistas me permite que vayan de la mano y qué bien, ¿no? Porque al final son mis dos pasiones y que se me va la vida en ellos y no lo digo solo porque, bueno, pues aquello de, bueno, pues me estoy arriesgando, sino que se me da la vida en ellos porque invierto mucho tiempo, tanto en una cosa como en la otra, entonces qué menos que puedan caminar de manera pareja. Entonces, para mí, precisamente por eso es importante y me encanta esta época porque hay todas estas opciones que no teníamos en nuestra época que nos permite también incorporar fuentes que hasta ahora han estado fuera, no solo temas, no solo perspectivas, que también, que eso sí, si tal hablaremos más adelante, sino también fuentes que nunca tienen hueco, ¿no? Y hacer el periodismo con el que a mí me hubiera gustado crecer como persona afro-madrileña en mi infancia, que no tenía prácticamente referentes en su entorno más allá de mi padre, mi hermano, mi reflejo en el espejo y poco más. Totalmente. Bueno, y además que yo creo que ahí también puedes cumplir una misión importante, ¿no? Que creo que eso también puede ser bueno, pues un leitmotiv, ¿no? Que te inspire pues, a avanzar y que va completamente acorde con tus creencias, con tus vivencias, y eso es muy importante. Yo creo que cuando somos periodistas somos personas apasionadas, necesitamos creer en lo que hacemos, ¿no? Totalmente. Porque si no es muy complicado transmitir
transmitir a los demás eso en lo que creemos, ¿no? Has dicho una cosa, perdona, súper importante, que es somos periodistas. Yo no trabajo como periodista, que también soy periodista. Exacto. Con todo lo que eso conlleva. Tú eres periodista todo el Las rato. 24 horas del día. Y los 365 días del año. Yo hablo de las trabajaciones, de hecho. Sí. Yo en mis vacaciones, al final ahora, porque yo grabo mucho documental también con el móvil y es una acción política. Al final, durante mucho tiempo, hemos visto unas historias hegemónicas protagonizadas por un tipo de persona que siempre era el mismo, con unos temas que venían ya dados. Entonces, para mí es una cuestión política el hecho de grabar con un móvil, porque implica que no necesitamos grandes medios para poder contar grandes historias. Y esto es lo que yo procuro hacer también. ¿Qué pasa? Pues que estoy de vacaciones, llevo el móvil y si veo una historia chula, la estoy grabando. ¿Qué sucede? Pues que cuando descansas, ¿no? También el tema de los autocuidados, que ahora se está poniendo muy en el centro, gracias a unas nuevas generaciones a las que hay que escuchar, y mucho, ¿no? Porque a veces tendemos a mirar solo a las generaciones que nos precedieron, pero las que nos suceden nos pueden dar muchas lecciones en muchos aspectos, y este es uno de ellos, ¿no? Los autocuidados. Pero sí que es verdad que gracias a eso, pues no solo estoy conociendo a gente increíble, sino que creo que estoy contribuyendo, aunque sea un poquito, aunque esos reportajes solo lo vean mi madre, mi hermano y mi padre, pero a poder trasladar otras narrativas protagonizadas por otras personas, y sobre todo demostrando que no pasa nada por no tener una cámara 5D de última generación, ¿no? Que puedes grabar con el móvil y trasladar historias súper potentes, porque las hay, porque existen, ¿no? No, y además no solamente que puedes grabar con recursos mínimos, sino que también no hace falta tener una masa de lectores detrás. Eso es. O de oyentes o de personas que te estén viendo tras una cámara en un gran programa en prime time. O sea que hay muchos nichos de personas que son interesantes y a los que hay que llegar con diferentes tipos de mensajes. Eso es. Ahí es verdad que nosotras, salimos de la carrera en 2004, en 2008 se produce pues, una crisis económica importante, y eso también afecta directamente a los medios, ¿no? Y hace que se viva pues, la crisis de los medios, que yo digo, es que los medios parece que siempre estamos en crisis, y los periodistas también estamos siempre en crisis, ¿no? Yo creo que somos grandes supervivientes porque sabemos realmente adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a las nuevas generaciones, a lo que consumen, a también pues, las nuevas formas de consumir contenido, ¿no? Y a los nuevos tipos de medios y formatos. ¿En qué punto crees que se encuentra el periodismo? Porque muchas veces hablamos de crisis, pero yo digo, ¿realmente es una crisis o realmente se nos ha abierto un montón de camino, de formatos, de canales diferentes para llegar a audiencias diferentes que a lo mejor no son tan masivas, pero que son también realmente interesantes? ¿Cómo lo ves tú? Pues que sí, que no. O sea, realmente, en efecto, ¿no? Se han abierto un montón de formatos y yo creo que hay un periodismo que sí que se ha adaptado, pero siento que, por ejemplo, la televisión se está quedando súper atrás. ¿En cuántas redacciones se escucha eso de esto lo tiene que entender mi abuela? Primero es, ¿cómo te crees que son las abuelas? Mi segundo libro compró los derechos Netflix para hacer una serie que finalmente no va a salir en Netflix, pero bueno. Pero está ahí. Lo compró en su momento, que fue un subidón, y además fue algo que yo nunca pensé que podría pasar. Y recuerdo que retratábamos a la madre, la protagonista, y hay una cosa que dijo la jefaza de Netflix que fue: no tenemos por qué hacer siempre la abuela de Cuéntame, porque la abuela de Cuéntame tiene un sentido en una época determinada. Ahora mismo las abuelas tienen la edad de los Rolling Stones. Entonces, las abuelas pueden ser también súper modernas, no tienen por qué llevar la bata de guatiné, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en la tele seguimos escuchando esto de lo tienen que entender las abuelas. ¿Pero qué nos creemos que son las abuelas? Claro. Es que las abuelas les puede gustar los Rolling, pero aparte pueden ser tías súper lectoras, pero aparte las abuelas pueden ser de mil y una formas, ¿no? Entonces, yo siento que la tele lamentablemente se ha quedado un poco atrás con respecto a los contenidos, si bien es cierto que, pues sí que ya se está emitiendo en plataformas de internet para que cada cual consuma cuando quiera, pero falta ese adaptarse a las nuevas generaciones también, ¿no? Que ven solo plataformas por streaming algo. Y punto. Y que ven las plataformas, y que mucha gente, yo siempre lo digo, ¿quién ve aquí la Tierra? Pues sí, padres con hijos muchas veces, porque al final hay mucha naturaleza, medio ambiente y tal, entonces lo ve gente de entornos urbanos para que esos hijos e hijas puedan conocer estas realidades. También gente de sitios, por ejemplo en Euskadi nos ven un montón de personas, nos ven muchísimas personas porque hay una conexión fuerte con las raíces, con la tierra. Totalmente. Ya puede ser del centrito de Bilbao, pero una de tus alternativas de ocio es irte al monte. Sí. Entonces ahí por cuestiones idiosincráticas también, pero yo siempre digo que cuando paso por el hogar del pensionista de Alcorcón, ahí está mi público. La gente joven me conoce de redes sociales, de Instagram, no me conoce de la televisión porque no la ven. No la ven. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
Dicho esto en los medios convencionales. En los medios no generalistas, internet y tal, pues están haciendo trillones de cosas maravillosas buscando ese nicho del que tú hablabas, desde personas a las que les flipa la historia hasta gente, pues personas racializadas que están buscando encontrar contenidos que les conciernan más, porque nunca nos concierne ninguno de forma directa, o personas, no sé, hay un poco de todo y eso sí que es una maravilla. Yo me he adaptado regular, yo me considero bastante analógica y todavía soy muy torpe en muchas cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Instagram, que lo tengo ahora bastante paradito, pero a mí lo que me pasaba es que a mí me costó un montón encontrar contenidos que me conciernieran directamente como mujer negra. Hay muchos contenidos que me conciernen como persona que habita el planeta, pero como mujer negra había muy poquito. Y yo, para poder aprender ciertas cosas, yo hablo francés, portugués, inglés y castellano, todos mal, ¿eh? Incluso el castellano, siempre lo digo, soy leísta, que soy mesetaria y de madre segoviana, lo siento, soy leísta. Pero, claro, yo, por ejemplo, para leer cosas que tuvieran que ver con personas negras, yo tenía que leer libros en francés, tenía que leer libros en portugués, entonces yo empecé en redes sociales a intentar trasladar aquello que yo había aprendido de manera sencilla. Ahora ya hay un montón de medios que no están, o quizá no un montón, pero sí que pero otras existen, personas, por lo menos existen. Eso es, colectivos que lo están haciendo y está guay. Pero yo empecé también un poco por eso, por decir, me gustaría poder allanar un poco el terreno, ¿no? El camino a personas que vengan detrás para que no tengan que estar perdidas en un trecho que parece muy largo, muy oscuro y muy lleno de baches, ¿no? Yeah. Entonces yo comencé así y de ahí que yo en Instagram pues tenga como mis 70.000 seguidores, pero por eso, ¿no? Y luego ya me he relajado y hay muchas cosas que no sé hacer y a veces lo veo y uy, qué modernidad esto, cómo se hace lo de compartir pantalla, tal. Yo no me he adaptado tanto como me gustaría, pero sí que hay una parte ahí de decir... ahora contamos con las vías para poder contar esto que a mí no me llegaba. Pues entonces voy a buscarme la vida para poder contar. Para ¿no? aprovecharlo, ¿no? Y por esta necesidad que yo tengo también de documentar que no solo estamos, sino que siempre estuvimos, ¿no? Como personas negras, que siempre nos leen como recién llegadas, que todavía me felicitan por lo bien que hablo castellano, ¿no? Pues mira, nací en Madrid hace 42 años. En Alcorcón. En Alcorcón. Nací en Madrid porque todavía no había en Alcorcón hospital, que si no, hubiera nacido en Alcorcón. Pero vamos, que tú haces mucha patria de Alcorcón. Mucha, pero que me parece importante esto, ¿no? Que al final pues tiene que ver con que, oye, pues es que yo, para poder acceder a ciertos conocimientos, pues es que siempre lo digo, yo no he buscado, yo he desenterrado. Yeah. Cosas que estaban como muy tapaditas. Entonces, a partir de ahí, pues he hecho lo que he podido, con más o menos torpeza, pero es una pasada vivir en este momento. Y luego, aparte, esos medios no generalistas a los que no les tienes que vender los temas como, bueno, a ver qué te parece, sino que te dicen, hey, qué guay esto que estás haciendo. Yeah. Y de repente lo que en otros ámbitos es una bizarrada que no le interesa a nadie, pues en estos medios no generalistas les mola un montón. Yo qué sé, yo he entrevistado a más de 100 mujeres negras, en calidad no de mujer negra, sino en calidad de sus oficios, conocimientos, profesiones, etcétera, etcétera, que ya era hora. Y valía profesional y personal, claro, porque muchas veces a las personas negras nos legan solo a hablar desde la perspectiva de la anécdota. Y la perspectiva de la anécdota es muy fácilmente contrastable, ¿no? Yeah. Porque si solo te preguntan sobre racismo, pues vendrá otra persona afro o racializada, como sea, y te dirá, o blanca, que te dirá, pues yo tengo un amigo negro y nunca le ha pasado. Ya, pues es que no estamos hablando de anécdotas... De la anécdota pequeñita que claro, le pasa a alguien, estamos hablando de sistema y de totalmente. Cómo ese sistema genera un tipo de vivencias intersubjetivas muy concretas, sí. Pero aparte de eso, aparte de nuestra dimensión, como todas las personas somos prisma, ¿no? Y tenemos un montón de caras. Yo no hablo solo como mujer o como mujer negra, cis, hetero, etc, etc. Yo hablo de Alcorcón, ¿no? O sea, yo puedo hablar también como periodista que ha viajado por un montón de países. Claro. Y puedo hablar también como pues mujer heterosexual que ha tenido relaciones con varoncitos que le han ido mal, regular y alguna bien también, ¿no? Puedo hablar desde otros muchos puntos de vista y también puedo hablar como experta, ¿no? Pues como una tía que se ha formado como periodista y lleva trabajando casi 20 años. Entonces, lo que yo intenté que yo también veo mi camino, ¿no? En todas esas entrevistas, pues al principio también era mucho racismo y luego era como, oye, no, te voy a entrevistar. Porque me tengo que centrar solamente en esto, claro. Claro, te voy a entrevistar como estoy pensando, por ejemplo, en Maleme Dumont, que es una crack gallega, que esta tía es urbanista y tiene una visión brutal de cómo se construyen las ciudades en términos de colonialidad y de género,
que sí, que ya te va a hablar de racismo y te va a hablar de machismo, pero te va a hablar como una expertaza que es urbanista, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y hablando de la profesión, cómo mola ser periodista por eso también, porque de repente es que te encuentras a cada perfil que dices, madre mía, qué oportunidad de que compartas conmigo, qué generosidad la tuya y qué suerte la mía. Y hablando de periodismo y mujeres, ¿vale? Porque me gustaría entrar de lleno aquí, y además es uno de los temas que tocamos siempre en el podcast. Es verdad que cuando hablamos de nuestro sector de comunicación, de periodismo, vemos pues que hay muchísimas mujeres, es una profesión bastante feminizada, y de hecho en la universidad me acuerdo que creo que había 15, 20 hombres. Y muchos me parecen. Y muchos me parecen. Y realmente cuando vas a posiciones de jerarquía dentro de lo que es nuestro sector, ves muy poquitas, ¿no? Creo que fue en 2022 o este mismo año salió un informe de Reuters hablando precisamente de esto, y hacían un estudio en 12 mercados de 4 continentes hablando de que había un 40% de mujeres en medios de comunicación, y creo que tocaban más de 200 medios, o sea que la muestra era bastante representativa, y sin embargo en posiciones de liderazgo la cifra era del 22%. ¿Cómo lo has vivido tú también desde dentro, ¿no? Porque yo desde el ámbito de la comunicación corporativa tengo unas vivencias. En tu caso, en el mundo del periodismo, directamente en los medios de comunicación, ¿cómo ves esta idea, ¿no? de mujeres y en redacciones está plagado, pero luego cuando llegamos a posiciones jerárquicas dentro de los medios, ¿qué pasa? Mandos medios mujeres, o sea, yo las directoras de los sitios en los que he estado sí que han sido mujeres, coordinadoras también mujeres, jefazos con O, casi siempre. O sea, sí, es una realidad como un templo. Y claro, bueno, pues con todo lo que eso conlleva en términos de no solo de lo que se cuenta, sino también de lo que no se cuenta y de cómo se cuenta lo que se cuenta, por supuesto. Esto es muy importante, lo acabas de decir, ¿no? Y era una de las preguntas que te quería hacer. Realmente, cuando vemos posiciones de medios de comunicación que están liderados por mujeres, ¿crees que hay una influencia directa en cómo se cuentan las cosas, cómo se seleccionan los temas, y hay un liderazgo distinto en las redacciones cuando estas están encabezadas por mujeres? Creo que sí, y cada vez más, porque claro, tampoco es solo que estemos, mira, esto pasa también con el tema de la raza, cuando de repente llenan una redacción o un anuncio de televisión con gente de colorines, como si fuera un anuncio de Benetton. No se trata solo de cuerpos, se trata de puntos de vista. Esta anécdota me parece muy interesante. Yo estuve en un encuentro de mujeres afro periodistas en Colombia. Entonces una compañera decía, yo cuando entro en una redacción me hago la muerta, porque bastante es que me hayan dejado entrar. Claro, yo he sido la única mujer negra en todas las redacciones en las que he estado. Te lo iba a preguntar. La única. No en la cadena. Por ejemplo, en Antena 3 coincidí con Esther Nguema, en Televisión Española con Desiree Njambo, en Telemadrid coincidí también con Esther Nguema. Pero claro, o sea, tú dices, bueno, pues me han dejado entrar, ¿qué haces? Aparte de que te has formado, en mi caso, ¿no? en las mismas facultades, has consumido los mismos medios, entonces al principio estás secundando esa narrativa preexistente, porque tú te has construido de la misma manera, ¿no? Pero a medida que tú también te vas deconstruyendo y te vas dando cuenta de que las cosas podrían ser de otra manera, ¿te atreves realmente a decir algo? En una profesión tremendamente precarizada y cada vez más, que tú hablabas de la crisis de 2008, sí, yo entré cuando todavía había bonanza. Yo me acuerdo que al principio decía, bueno, esto, aunque me vaya muy mal, hasta que de repente 2008 y yo paso a ganar la mitad de lo que ganaba, y no es una forma de hablar, y los derechos de imagen no se pagan, y yo salgo en programas en los que salí cuando era pequeña, ya, o joven, ¿no? Estoy saliendo 10, 12, 13 años después, sin que a mí me paguen unos derechos de imagen, porque eso se dejó de pagar, ¿no? Entonces, claro, esa precariedad también provoca que tengas miedo a poder hacer propuestas. Es bastante que me hayan dejado estar, bueno, pues venga. Entonces es complicado. La crisis de 2008 ha sido terrible, además, especialmente en televisión, donde las mujeres lo tenemos, yo diría, peor en términos físicos, y eso va de la mano del envejecimiento. Nuestros compis... Del edadismo, sí. Del edadismo. Nuestros compis pueden engordar, les pueden salir canas, etcétera, etcétera. Nosotras también, y de hecho sucede, pero se penaliza muchísimo más. Entonces, claro, son como muchas muchos cosas factores. Que antes lo que sucedía era que, asumiendo que era una carrera corta, te pagaban lo suficiente como para que luego pudieras tener un margen para reubicarte profesionalmente. Ahora no se gana tanto como para que tú puedas decir, bueno, pues ya está, y ahora me imagino un plan B. Tú de repente te ves con 50 años, con lo edadista que efectivamente es el mercado laboral español, te ves con 50 años, cuesta en cualquier sector, imagínate en televisión.
entonces, ¿qué haces, no? Que esa es una de las razones también por las cuales yo hago como otras millones de cosas para demostrar que soy reportera, tú ves solo una cara, pero que aparte de una cara hay una persona... Hay un cerebro, unos temas... Hay una persona que piensa... Exacto, pero de nuevo eso tiene consecuencias en términos de autocuidados. ¿Cuándo? Si tú te pasas todo el rato currando, ¿cuándo haces otras cosas, ¿no? Y también de conciliación familiar, quien quiera tener descendencia, etc, etc, ¿no? Que yo, por ejemplo, pues nunca he sido yo muy madrera, pero quien quiera hacerlo es complicado, porque es que a todo no llegas. Me he liado a hablar y no me acuerdo muy bien de tu pregunta, pero creo que te he respondido. No, perfectamente, y además me da pie un poco a preguntarte lo siguiente, ¿no? Porque estamos hablando de liderazgo de mujeres en medios de comunicación y en nuestro sector, pero cuando hablamos además de liderazgo de mujeres racializadas en nuestro sector, es la nada más absoluta. Fíjate, me parece muy representativo que me has dicho, bueno, sí he coincidido con otras mujeres negras en diferentes programas en los que he trabajado, pero me has citado 3 y 2 han sido la misma en diferentes programas. Entonces, al final dices, Olín, aquí hay un tema importante, ¿no? Porque al final, si ya nos cuesta llegar a posiciones de liderazgo, me imagino que además, siendo una mujer negra, muchísimo más complicado. O sea, si ya te cuesta estar en la redacción y estás como, bueno, virgencita, que no me toque nadie y que pueda aquí expresar mi opinión, pero a ver cómo me muevo para no hacerme notar en exceso, ya cuando hablamos de liderazgo, o sea... Nada. No, y es en que todas no estas mujeres que has entrevistado, ¿no? Que has dicho que has entrevistado a más de 100 mujeres racializadas, ¿no? En diferentes profesiones de todo tipo, ¿qué ocurre con las mujeres racializadas en posiciones de liderazgo? En otros sectores, ya no en el nuestro, que sé que es inexistente, por lo menos en España. Es inexistente en España, además por una cosa, porque el periodismo, porque dado que estamos hablando de periodismo, me parece importante, esto lo hizo mucho un compi que también es afro, Moja Jereu, tendemos a analizar otros sectores, pero nunca el nuestro, ¿no? Cuando en la crisis de 2008 hablábamos todo el rato del ladrillo, pero es que uno de los sectores más dañados por esa crisis fue el nuestro. La comunicación, ¿cuántos periódicos cerraron? Por ejemplo, además en esa época que veníamos de una etapa de bonanza importante y que había, yo recuerdo, 2 periódicos chinos, periódicos latinos, había un montón de publicaciones que cerraron, con todo lo que eso conlleva, no solo en términos de comunicación, sino en términos sociales, porque estamos hablando de muchas más voces. Está muy ligado a los términos sociales, es una expresión social. Exacto. Si tú cierras todos esos medios, ¿qué pasa? Te has cargado a una gran parte de la sociedad, les has silenciado, ¿no? Eso es, son voces que están acallándose, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, mujeres racializadas, es que olvídate por esto, ¿no? Primero que lo que nos cuesta entrar, lo mucho que te callas cuando has entrado, lo mucho que secundas cuando has entrado, y esto cuando tienes conciencia, que no necesariamente tienes por qué tenerla, porque a veces es como que se nos impone que tenemos que saber ciertas cosas por narices, y no, porque si has nacido o crecido aquí no tienes por qué saberlas. Al final, es lo que digo, ¿no? Que tienes que hacer esta parte de arqueología. Entonces... jolín, pues cuesta un montón, y sabiéndote a veces disidente, incómoda y como reportera que parece que solo puede ser... O sea, a mí me ha pasado gente que te empieza a seguir porque te ha visto en un reportaje y cuando de repente ve tus redes sociales en las que estás hablando de, me da igual, Palestina o estás hablando de racismo, es como, ojo, con lo simpática que parecía esta chica, ¿no? Y dices, pues sigo siendo simpatiquísima, pero tengo una opinión y estoy en el mundo. ¿Por qué no puedo tenerla por el hecho de ser periodista, ¿no? Esta falsa idea de la objetividad que no existe de ninguna de las maneras desde el momento en el que se seleccionan ciertos temas y otros tantos se quedan fuera, ¿no? Pero es que aparte de eso, no me da la gana dejarlo fuera porque durante algún tiempo lo hice, ¿no? Y no solo en lo que respecta a los temas que trato, sino en la manera en la que lo hago. Yeah. Ejemplo, claro, yo he sido entrevistada y he sido entrevistadora, ¿no? Por el tema de hablar de racismo. Entonces, yo sé lo que es que tú te pases 4 horas hablando de racismo sistémico y que al final el titular que ponga es, me han preguntado muchas veces cuánto cobro. Porque esto es una cosa muy común, que a las mujeres negras estás esperando a alguien en la calle y te preguntan cuánto cobras. Esto está muy conectado con un racismo por el cual se deshumanizan los cuerpos negros y, resumiendo mucho, en un momento de la historia que era profundamente teocrático, había como una división entre personas con alma y sin alma, que eran los cuerpos negros sin alma, entonces eso podía facilitar que la gente se tragase algo tan heavy como que se esclavizara a ciertas personas, y a medida que pasa el tiempo llegamos al racismo científico, ilustración, y a partir de ahí pues la división que se hace es músculo versus cerebro, ¿no? Y en ese músculo, cuerpo versus mente, pues también está esto de los instintos, ¿no? Las personas negras son puro instinto, están hipersexualizadas, entonces a nosotras no nos violan, nosotras provocamos, los hombres negros son leídos como peligrosos, violadores, hipersexuales, y una chica blanca que está con un negro le van a preguntar que te estás poniendo morada porque seguro, ¿no? Estoy hablando de parejas heterosexuales. En parejas homosexuales también se da ese fetichismo y esa hipersexualización, pero bueno, se articula también de otra manera. Entonces, claro,
Tú estás hablando eso 4 horas sobre racismo sistémico, ejemplo, ¿no? Como esos libros de texto que estudiamos son profundamente masculinos. Tú y yo, que hemos ido a la facultad, totalmente, ¿a cuántas mujeres hemos estudiado? Y ahora piensa a cuántas personas no blancas, 0. Mujeres pocas, personas no blancas, 0. Cosas que esto provoca, ¿no? Falta de referentes. Un 69% de los hijos de migrantes, un 60% de las hijas de migrantes no llega siquiera a bachillerato, ¿no? Tú cuentas todo eso y se quedan con que me han preguntado cuánto cobro. Sí, me han preguntado cuánto cobro porque me hipersexualizan, pero cuenta por qué también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los comentarios? Ya te gustaría que alguien quisiera pagar por acostarse contigo. Fea, ¿no? Sí, hombre, alguien va a querer acostarse con esta. Además, no es ni negra, es colacao, es nocilla, no es para tanto, es no sé qué, es... También esto de que todo el mundo tiene derecho a nombrarte. Sí. Con lo cual, al final, yo he desarrollado, por el hecho de haber sido entrevistada, una praxis muy específica. Y cuando yo entrevisto a mujeres afro, racializadas, migrantes o en general, yo les mando casi siempre antes la entrevista. Porque hay veces que te calientas, dices un montón de cosas en el fragor de la entrevista y dices, venga, te digo... Pero yo dejo que la gente pueda matizar, porque no siempre se entiende. Dejo que la gente pueda leerse y ver qué es lo que quiere corregir. Muchas veces no permito comentarios, por ejemplo, pues porque al final tú eres muchas cosas al mismo tiempo, pero si te preguntan siempre solo sobre racismo, pues hablas sobre racismo. Entonces te van a llamar piel fina cuando eres todo lo contrario, una paquiderma con la piel así de gruesa, porque vives a pesar del racismo y estás, y perreas hasta abajo, haces lo que te da la gana, ¿no? Y curras y te diviertes y sales y te ríes, pero te están preguntando por eso, pues hablas de eso, pero te llaman piel fina. Entonces yo en eso he desarrollado también no solo no he decidido solo hacer entrevistas, sino una praxis con respecto a esas entrevistas que pasan por los cuidados, ¿no? Y porque sé lo que es. Sí, y es importante, fíjate, para preparar este podcast, ¿no? Y lo hablábamos, bueno, pues con el equipo que está detrás de marca, lo comentábamos, decíamos, es muy importante también pues pasar esta entrevista a Lucía para ver cómo se siente de cómoda. No queríamos ceñir el tema de las preguntas únicamente a la cuestión racial. Obviamente la tenemos que abordar porque forma parte de ti, forma parte de lo que eres y de tu trayectoria, pero realmente eres periodista, eres comunicadora, haces otro tipo de proyectos, has escrito 2 novelas, o sea, hay muchísimas más cosas detrás, ¿no? Y es un punto importante, pero sí que me parece muy, muy interesante la parte de decir, ostras, has entrevistado a 100 mujeres y de 100 mujeres, ¿cuántas eran líderes? ¿Cuántas tenían una posición de liderazgo en sus diferentes vertientes? Porque si hablamos solo de nuestro sector, dices, bueno, mal, pero es uno. Pero cuando hablamos de, a lo mejor, no sé si 100, ¿no? Pero a lo mejor 30, 40 sectores distintos, ¿cuántas están liderando? Súper poquitas. Súper poquitas, y además es que nosotras crecemos con un síndrome de la impostora de la leche, ¿no? Y me gusta comentar que cuando se habla de techo de cristal, el techo de cristal de las mujeres es bajo, el de las mujeres racializadas nos llega por los hombros, el de las mujeres racializadas inmigrantes les llega por las rodillas, ¿no? O sea, hasta el punto de que caminas encorvada. A mí me pasó que cuando me llamaron de lo de Netflix, bueno, mejor, cuando se acabó lo de Netflix, que nos dijeron, oye, al final no, tal, yo realmente sentí alivio, porque yo no estaba preparada para que algo que había hecho yo llegara tan lejos. O sea, estaba cagada de miedo. No quería, ¿sabes? O sea, es como, por ejemplo, la primera serie protagonizada por un elenco íntegramente negro, delante y detrás de cámara, pero sobre todo delante, fue Raíces. Pero es que en esa época no había redes sociales, entonces no podían machacarles. Entonces yo no estaba preparada para eso. Yo decía, por favor, que haya otras 100 millones de series antes y luego ya que llegue la mía, y tener derecho a hacer un médico de familia que no tiene por qué cubrir todos los flancos, ¿no? Identitarios, y además tener derecho a hacer algo normal sin tener que estar, e incluso mediocre. O sea, por favor, tengo también derecho a equivocarme y aprender de ello, ¿no? Y hacer algo, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Con respecto a los medios de comunicación tenemos derecho a una narrativa a lo cotidiano. No hace falta que seamos excepcionales, por arriba o por debajo, ¿no? En plan, claro. El chico senegalés que se tira a la ría de Bilbao para salvar a una persona, o bien criminal, ¿no? El inmigracionalismo, o sea, por arriba o por abajo siempre. En el caso de las mujeres, súper buena mujer que hace absolutamente todo y es ultra sobresaliente, o mujer víctima de trata. Claro. Estas realidades existen. Es que esta deshumanización se vive todavía en los medios de comunicación. Esa es la imagen que transmitimos también de las personas negras. O sea, al final estamos...
casi parodiando, ¿no?, una figura o llevando a lo anecdótico siempre por arriba o por abajo. Es lo que tú dices. No es frecuente para nosotros ver en los medios de comunicación a personas normales haciendo cosas normales y que luego sean negros, como pueden ser blancos, como pueden ser orientales, como pueden ser X, ¿no? Como personas que formamos parte de esta realidad, de esta sociedad. Ya Exacto. está. O sea, yo siempre lo digo, que cuando hay una ola de calor también nos pueden entrevistar. Que se están hablando del día de la tortilla de patata, también, que se celebra en Fuenlabrada, por ejemplo, o en Torrejón de Ardoz, yo que soy muy de periferias, también nos pueden entrevistar. Que si se está hablando de, yo qué sé, de que ahora se lleva el azul eléctrico, también nos pueden entrevistar, ¿no? Claro. Y estamos fuera de la narrativa de lo cotidiano y eso genera monstruos. Yeah. Para mí me parece como muy referente la comunidad dominicana, que tiene muchísimo arraigo, por ejemplo, en Madrid, y yo diría que en el Estado español en general, pero tiene mucho arraigo. Gracias a la comunidad dominicana yo me peino con más o menos acierto, pero cuando yo era pequeña no había muchas peluquerías, ¿no? Claro. Dominicanas, que por supuesto la comunidad dominicana tiene otros 1000 negocios, trabaja en otros 1000 sitios, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo aparecen las juventudes latinas? Yeah. Ligadas única y exclusivamente a bandas, cuando tienen Total. un arraigo de la leche, cuando en muchos casos es gente que es nacida aquí. Pero no, insisto, no tenemos derecho a figurar de otras maneras. Entonces eso tiene consecuencias. Por eso te decía lo del síndrome de la impostora. Claro que hay mujeres que son líderes, no tantas como nos gustarían. Claro que hay mujeres racializadas que son líderes, no tantas como nos gustarían. Pero es que muchas veces te da pánico. E incluso cuando llegas a determinados sitios te siguen cuestionando, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Entrevisté a una Ángeles Boleco, una cirujana afrocatalana, que cuando llega a explicarle a la familia cómo ha ido la intervención quirúrgica de su familiar, le dicen, tráenos la cuña, chica, porque dan por hecho que es la auxiliar de enfermería. Sí. Y no es un problema ser la auxiliar de enfermería, ni eres más ni eres menos que la cirujana, faltaría más. El problema es por qué lo piensan. Y eso a mí también me ha pasado, ¿no? Como yo voy a hacer un reportaje y me dicen, tú eres la que viene a cuidar a los abuelos o a presentar un evento en una organización feminista, debo decir, y me dijeron, date prisa que ya está llegando la gente y tienes que dejar esto limpio. Ahí está el cuarto de limpieza, porque daban por hecho que era la mujer que iba a limpiar, y no soy menos. Si soy la que va a limpiar, faltaría más. No, pero lo dan por sentado y eso es lo que es claramente discriminatorio, ¿no? Exacto. Y es cierto que... Y yendo maquillada como una puerta, claro, con tacones. Pero y es cierto que al final que hemos vivido un movimiento hacia el tema de la igualdad de género, que al final es volver a pasar por lo mismo con el tema racial, o sea, pero doblemente, ¿no? Porque es verdad que igual que muchas veces dices, y la chica de la limpieza o bien el chico de mantenimiento, y ya estás presuponiendo ciertas cosas con el lenguaje que es claramente discriminatorio, pues si hablamos de racial, del punto racial, pues muchísimo más. Es como volver a pasar por lo mismo, que es como no hemos aprendido ya algo, señores, pues parece que todavía cuesta mucho, pero bueno, a mí también me pasa, ojo, que yo también llevo a cabo mi camino, ¿no? Yo cuando empiezo a hacer entrevistas, entrevisto sobre todo a chicas afroespañolas. Ya. Yeah. Entonces, de repente, y aparte con carrera, ¿no? Porque era lo que yo no había visto que necesitabas que se diera. Eso pero es. Porque de alguna forma te has pasado sin querer al activismo, que tampoco tenéis que tener esta responsabilidad, pero de alguna forma intentas que haya una serie de referentes que tú no has tenido y que no se han visto. Eso es. Y poner a servicio del activismo mi profesión. Yo soy periodista y no hacer profesión del activismo, sino lo contrario. Entonces yo me doy cuenta que al principio entrevisto mucho a mujeres afroespañolas y universitarias porque es lo que yo no he visto en medios de comunicación. A medida que vas pasando el tiempo te das cuenta de que, oye, referentes pueden ser muchos, por favor, no seamos titulíticas, no secundemos ciertas formas de ver y de hacer. Entonces es como, jolín, es verdad, pues también las mujeres migrantes, y luego te das cuenta además de que las mujeres que somos más claras, tenemos el pelo menos rizado, lo tenemos más fácil también para entrar en determinados sitios. Pues no seas colorista, Lucía, y no seas titulítica, o sea, yo también me voy dando cuenta, y que lo normal... Vas aprendiendo. Claro, y es que lo normal es no saber, porque al final crecemos con un sistema que es gordófobo, machista, clasista, homófobo, o sea, muchas cosas muy chungas, muchas. Y lo normal es pues caer en todo eso, porque me gusta utilizar esta metáfora, ¿no? Nacemos como bolitas de barro y luego los diferentes sistemas de opresión nos van atravesando o esculpiendo, o atravesando y esculpiendo, ¿no? Entonces, tenemos que volver a ser Romas, otra vez esas bolitas, para poder contar, porque al final estamos generando una opinión. Sí. Pero bueno, que yo sigo en mi camino y seguiré metiendo la pata y agradeceré que me den un toque, porque la voy a seguir liando. Bueno, pero como todos, claro, como todos, sí, que al final nadie nace sabido. Cuéntanos un poquito cuáles serían tus referentes ahora mismo profesionales.
Bueno, pues fíjate, antes he comentado lo de que es importante mirar a las generaciones que nos precedieron, y ahí Rosa María Calaf, con la que coincidíamos en una serie. Yo creo que de todas de nuestra generación, ¿no? Era como, joder, la primera reportera que vimos en un montón de sitios, que viajaba un montón, una mujer que tuvo muy claro que yo no tengo hijos, ¿no? Que ella no quería tener hijos tampoco, ¿no? Puso su profesión por delante y realmente ha recorrido el mundo y es una... Mira, cuando coincidí con ella me dijo, es que me quedan 4, porque yo le pedí que si podía hacerme una reseñita pequeña del libro y me dijo, sí, pero es que me quedan 4 países por visitar y ahora tengo la oportunidad. 4 países por visitar del mundo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no te puedo admirar? Super crack. Entonces, para mí una es ella, pero claro, luego también al final hay una cosa que es la empatía por semejanza. La empatía por semejanza es que yo, cuando era pequeña, y todas las mujeres blancas hablan de las princesas de Disney, pues yo no. Porque una se llamaba Blancanieves, para empezar, ¿no? Entonces, y luego Tiana, la del sapo, llega cuando yo estaba ya trabajando en Españoles en el mundo. Es que ya esto ha sido muy reciente. Ya me ha pillado muy mayor. Entonces, cuando digo que lo de la empatía por semejanza es una cosa profundamente visceral. Es que tú, cuando ves a una persona a la que te pareces, a mí me pasaba... identificado. Me pasaba con la selección francesa cuando era pequeña, con la holandesa, con la inglesa, con la selección de Nigeria o la de, yo qué sé, Senegal, que era como, mira, o con los atletas, ¿no? Tienes esta cosa de nos parecemos. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, para mí ver a Francine Gálvez fue súper fuerte. Cuando era en 1992, creo que empezó ella, fue tremendo. Ver a Desiree N'Yambo, ver a Esther Nguema, a Roxane Dupri, no la vi, pero ya fue realmente la primera presentadora que hubo en televisión española. Y aunque yo no la viera, gracias a que ella está, estoy yo. Estoy yo. O sea, aunque yo no la viera, no la conociera, gracias. Porque has tenido una precursora. Eso es. Entonces, para mí todas ellas son súper importantes y que quizá ellas no lo estaban pensando y que también es un movidón, ¿no? El peso que recae sobre alguien de decir, tú empiezas a trabajar en la tele y ya está. Pero es que porque tengo que asumir, si quiero, pero ¿por qué tengo que asumir yo esa carga, no? Pero es que aunque no la quieras asumir, está. Totalmente. Porque tienes un montón de gente que te está mirando porque no ha visto nunca a una persona como tú, tanto personas blancas como personas negras, que es como, ¡oh!, me parezco a ti, ¿no? Y eso es un peso de la leche sobre hombros que no son tan grandes como el sistema. Pero bueno, todas esas mujeres para mí fueron súper importantes, como lo fue también Andrés Montes, el de La vida puede ser maravillosa, ¿no? Sí. Y toda la gente afro que me ha precedido para mí es súper importante, pero especialmente las mujeres, porque, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Los medios al final, por muy feminizados que estén, hasta dónde podemos llegar y cómo podemos llegar y qué podemos contar. Entonces, para mí ya son muy importantes. Y a nivel de consejo para las nuevas generaciones, Lucía, que antes has dicho algunas cosas, ¿no? Pero ¿qué les dirías a esas personas que están ahora en la universidad y que, bueno, tendrán también sus miedos como teníamos nosotras cuando estábamos estudiando y no sabíamos el cascarón, ¿no? Pues que hagáis porque podéis, ¿no? Porque en nuestra época era como si no te llamaba Onda Fuenlabrada o Mercado Alcorcón, ¿no? Los periódicos locales y estas cosas, era complicado. Hay gente que sí que empezaba en medios más grandes, yo empecé en medios locales, pero que ahora mismo tienes un montón de opciones. Empieza tu podcast aunque tengas miedo, pero hazlo. Y no pasa nada porque te equivoques, porque yo me sigo equivocando 20 años después casi. Que hagas entrevistas, que te acerques a la gente, que tienes las redes sociales ahora para poder mandar un mensaje directo a no sé quién y decirle que si le puedes entrevistar. Que hagas lo que quieras hacer porque puedes y porque cuentas con este plan B, que cada vez es más sano, que son los medios alternativos para poder contar otras cosas. Y que sobre todo esto, disfrutes por el camino, que tengas, que tengas la humildad suficiente como para recordar lo poquito que sabes, ¿no? Porque esa humildad te va a provocar que disfrutes en cada momento por la posibilidad de aprender, que eso es una pasada. Un regalo, sí. Sí, y que no le tengas miedo a ningún formato, ¿no? Porque eso, ahora hay como que se abren trillones de opciones, pues disfruta. Y formatos nuevos que tienen que venir y que, oye, ¿por qué no descubrirlos? Y que haya en estas universidades gente que nos descubra esos nuevos formatos. Exacto. Y que yo lo miro, ¿eh? O sea, que yo les miro que están haciendo cosas que admiro muchísimo, ¿no? Y que además ahora mismo sí que estamos en un momento en los que los nichos son fundamentales, que si a ti te gusta hablar de espinacas azules, vas a encontrar otras personas a las que también les gusta hablar de espinacas azules y que pa'lante con eso, ¿no? Que luego es verdad que hay que alimentarse y que hay que pagar facturas y que nuestra profesión, yo ya digo,
pasé a ganar la mitad de lo que ganaba en 2008. Y yo me acuerdo que decía, bueno, por muy mal que sean las cosas, hasta que de repente dices, wow, es que estoy ganando pues lo mismo que persona. Yo he trabajado mucho dependienta, ¿no? También durante la carrera y después. O sea, después de haber sido periodista, yo ya trabajando como periodista me voy a Guinea, después me voy a Londres, vuelvo a ser dependiente otra vez y no pasa nada. Esto, que estén dispuestas a que se les pueden caer los anillos. Totalmente. Que mejor no los lleven. Yo no llevo anillos, entonces no pasa nada si se me caen, o sea, porque claro, como lo llevo. Entonces, que estén dispuestas a que nuestra trayectoria, salvo ejemplos, ¿no?, de gente que está súper a tope, no va a ser así. Seguramente va a ser en zigzag, subes y bajas y vuelves a subir, a lo mejor no en el mismo punto, sino un poquito más abajo, un poquito más arriba, y no pasa nada. Y aprendes, que es lo importante. Y aprendes, eso es. Muchísimas gracias, Lucía. Me ha encantado verte, ver que estás genial, que te ha ido genial. Bueno. Y que, sí, no, hombre, y que espero ver mucha Lucía, vamos, y que ver muchos proyectos bonitos que espero, bueno, pues seguirte y seguir viendo cómo triunfas y cómo, bueno, pues cómo cambias las cosas, que es importante. Y a todos los demás, muchísimas gracias también por acompañarnos durante esta primera temporada del podcast. Os esperamos en la siguiente, prometemos que habrá más y habrá más mujeres increíbles en estos micrófonos, y mientras pues nos podéis seguir viendo en YouTube, en Spotify y en iVoox. Muchísimas gracias.